77 años. Para los caballeros, 74. Para las damas, 80. En promedio, más o menos 77. Pero escuchaba yo una introducción de un tema y me llamó la atención, tanto que prácticamente creó el tema. ¿Usted sabe cuántos días son 77 años? Quiero que me hagan un favor. ¿Cuántos tienen ustedes teléfono? A ver, saquen todos sus teléfonos porque yo quiero que todos ustedes hagan esta ecuación matemática. ¿Cómo saben cuántos días son 77 años? Ok, ahora, en 28,000 días que esta persona va a vivir en promedio, ¿cuántos sábados esa persona alcanza a guardar? Dividido por 7. $4,015. No pierden ese número. Miren, esto es interesante porque el promedio de un americano en Estados Unidos, valga la redundancia, vive 77 años o más o menos 28,000 días. Pero interesantemente, el promedio de un adventista del séptimo día vive 11 años más que un promedio americano. Ahora, yo les voy a hacer esta operación. Escuchen esta pregunta, ¿cuántos años son 4,015 días? Porque son los sábados que guardamos, ¿no? Los sábados, esos son años sabáticos. ¿Cuántos años sabáticos un adventista en 77 años vive? Dividido en 365, para saber cuántos años son. 4,015, 11 años. Qué coincidencia tan interesante. Da la impresión que Dios le hiciera a uno un refund, le devolviera a uno los días que usted utiliza aquí alabando su tantísimo nombre, como adventista del séptimo día, 11 años más de vida. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? Ahora yo les digo lo siguiente, mis hermanos, nosotros somos un grupo, y permítanme utilizar la palabra grupo, privilegiado, porque tenemos un mensaje especial. No solamente tenemos el mensaje del advenimiento pronto de nuestro Dios, pero también tenemos un mensaje de vida y de felicidad. ¿Saben ustedes que los adventistas del séptimo día en promedio son más felices que el resto de la población? Ahora, el tema que les traigo hoy a colación está basado mayormente en el libro de Romanos. La verdad, cuando empecé a hacer el tema, no creí que iba solamente a estar en Romanos. Pero para darles un recorderis de este libro, la carta a los Romanos, una de las cartas paulinas, fue escrita al final del tercer viaje del apóstol Pablo. Él se encontraba en la ciudad, se cree, en la ciudad de Corinto, porque le hace referencia a algunas personas que vivían ahí. Él ya venía de regreso en su tercer viaje, y el plan de él era traer personalmente unos fondos que había recogido para la iglesia primitiva de Jerusalén. El tema de la epístola es la pecaminosidad universal de los hombres y la gracia universal de nuestro Dios Todopoderoso, la cual proporciona un camino por el cual los pecadores pueden ser perdonados y también restaurados a la perfección y la santidad. Este camino es la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que murió por nosotros y vive eternamente intercediendo por nosotros. Amén. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias. Espero que así como trajeron el teléfono, también hayan traído sus Biblias. Abran sus Biblias en el libro de los Romanos, la carta de los Romanos. Fue escrita más o menos en el año 57-59 después de Cristo. Carta a los Romanos. Vamos a dar tiempito para que la encuentren. Ahora yo ruego me disculpen, mis ojitos no funcionan muy bien, yo he sacado copia de los textos que voy a usar. Romanos el capítulo 15.
el capítulo 15, los versículos 4 en adelante. Dice, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora, cuando el apóstol Pablo está diciendo se escribieron antes, ¿a qué se refiere? Al Antiguo Testamento. Para las personas que de pronto dicen que el Antiguo Testamento no es importante, Pablo hace referencia directa que estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, a fin que, continúa diciendo, por la paciencia de la consolación de las Escrituras, tengamos que. Yo les hago esta pregunta hoy, mis hermanos, ¿no están ustedes cansados? ¿No están ustedes cansados de estar en este mundo? Yo les digo que, infortunadamente por la ocupación que tengo, poco tiempo me queda en realidad para mirar noticias. Y a veces me entero de las cosas tarde. Y yo les digo una cosa, no los estoy incentivando a que miren las noticias, pero mirar las noticias nos pone los pies en la tierra. Cuando uno está tan ocupado trabajando, uno no se da cuenta la convulsión que este mundo tiene. Me encontré un amigo colombiano en el hospital y a él le gusta viajar y me estaba mostrando unas fotos de India. Y cuando yo veía la pobreza, la dificultad que se ve allá, no me malinterpreten, en Colombia y en todos sitios hay así, pero me movió el piso. Pienso yo que nosotros debiésemos estar ya algo cansados de estar en un mundo donde hay tanta crueldad, terror, dolor. ¿Quisieran ustedes terminar esto y irse para el cielo? Dice el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que, escuchen esta palabra, unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Qué palabra tan interesante, unánimes. ¿Qué significa ser unánime? ¿No le parece interesante que Dios nos esté pidiendo hoy tener unanimidad cuando hoy la verdad tiene tantos matices? Hace mucho tiempo estaba yo caminando por una tienda y estaba observando unos televisores. Entonces la chica que estaba ahí atendiendo se me acercó y dice, señor, ¿quiere algo? Y yo, sí, tengo una pregunta. ¿Cuál de estos televisores tiene la mejor imagen? Y ella se me quedó mirando y sonrió y dice, depende. Entonces yo la volteé a mirar y le dice, ¿cómo así que depende? Hay uno que debe tener una mejor imagen que el otro. Me dice ella, no, porque su rojo de pronto no es el mismo rojo que yo puedo ver. Y nosotros basamos nuestra vida en eso. La verdad depende del ángulo donde usted esté viendo. Mis queridos hermanos, les traigo esta noticia. En el aspecto espiritual, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo existe una verdad, no existen matices de ella. Y por eso Dios nos pide a que tengamos una unanimidad, que nosotros lo glorifiquemos de una forma. Cuando yo estaba pequeño, mis padres me enseñaron que cuando yo entraba a una casa tenía que pedir permiso si yo me iba a mover donde estaba. Que yo no fuera a ir a coger algo que no era permitido, mucho menos que fuera yo a abrir la nevera o algo así. Hace como unos 20 días, mis hermanos, no sé ustedes cuántos se acuerden, ustedes me aceptaron aquí la feligresía. Así que permítame, entro a la nevera y busco algunas cositas a ver qué podemos encontrar. Dicen mis hermanos, aunque este tópico que estoy tratando hoy es álgido, aunque el tópico que estoy tratando hoy a veces causa divergencia, Dios nos pide a que en el Espíritu Santo seamos unánimes, a que nos mantengamos en el cuerpo de Cristo, su iglesia. Y por eso oro a Dios hoy por todos nosotros, para que podamos en realidad entender lo que Dios quiere para nosotros hoy.
Partamos por el primer principio, mis queridos hermanos. Y ustedes tal vez no lo han notado, pero las promesas de Dios son leyes condicionales. Dirán ustedes, ¿cómo así, mi hermano? Les voy a dar un ejemplo. El versículo, la lectura bíblica que usamos hoy en el versículo 7 del capítulo 34 de Salmos, versículo súper conocido, dice, el ángel de Jehová, ¿qué? Acampa alrededor de que le temen, ¿y qué? Eso quiere decir, mis hermanos, que si yo coloco mi vida en manos de Dios, si yo ando tras las pisadas de Cristo Jesús, si mi conciencia, mis pensamientos, mis palabras, mis actos están con Dios, Dios me protege a mí. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿de qué me va a proteger Dios? Porque muchas veces nosotros pensamos, pero Señor, yo ando en tus pisadas y mira, aquí estoy en una pobreza terrible. O me pasó un accidente. O me negaron la visa. O la chica que me gusta no me mira, pero yo me porto bien. Mis hermanos, acuérdense que el peligro que nosotros tenemos afuera es ese león rugiente que anda buscando a alguien a quien devorar. Y de él es de quien Dios nos va a defender. Estamos estudiando esta semana o este trimestre acerca de las finanzas. Y nosotros recibimos bendiciones muchas veces porque podemos usarlas. Porque no va a servir de piedra de tropiezo para nuestras vidas. Yo tenía un primo, falleció ya hace un tiempo, un joven talentoso, simpático, músico increíble. A la edad de 1 año fue diagnosticado con un neurocistosarcoma y les tocó radiarle los ojitos, quedó ciego. Y él aún así vivió una vida normal, en el sentido de que fue a un colegio normal, aprendió a tocar piano, fue a la universidad. Pero yo cuando hablaba con él, yo me daba cuenta, si este hombre hubiese tenido los ojitos, no hubiese muerto en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros no recibimos bendiciones, por ejemplo, financieras, porque dice que es más difícil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Nosotros no sabríamos qué hacer con el dinero. Nos pervertiríamos, nos perderíamos. Por eso, mis hermanos, nosotros necesitamos seguir buscando a Dios de continuo. Dios nos colocó a nosotros bendiciones. Les voy a dar otra ley o otro principio. Lo encontramos en Mateo, el capítulo 6, el versículo 33. Otro versículo súper famoso. Mas buscad primeramente, ¿qué? Y su justicia. Y todas las cosas, ¿qué? Y muchas veces nosotros pensamos que acá nos hacen falta cosas, pero usualmente estamos flaqueando en realidad de estar buscando el reino de Dios primeramente. Y les voy a poner un ejemplo. Un estudiante. Aquí hay bastantes hermanos colombianos, luego ellos me van a entender esta analogía, pero en Colombia hay un examen que se llama el ITFES. Es un examen que hace el Estado para usted poder entrar a la universidad. Aquí también hay algo parecido. El caso es que cuando usted está en el colegio, usted puede hacer muchas pilatunas y puede hacer muchas cosas. Usted puede hacer la tarea o la puede copiar. Usted puede leer el libro o ir a internet o buscarle, pedirle a alguien que lea el resumen. Pero cuando llega el examen de Estado, es usted y el papelito ahí para contestar, o el computador ahora. No hay nada más. Y de un momento a otro salen los puntajes y aquel joven de gafitas gruesas que se la pasó estudiando todo el tiempo saca un buen puntaje. Yo les digo unas cosas, mis hermanos. Nosotros necesitamos ser cristianos a carta cabal. Y cuando uno es cristiano a carta cabal, hace las tareas, es honrado con el tiempo, es honrado no diciendo mentiritas porque usted no hizo la tarea, es honrado no haciendo copia para el examen. Esa oportunidad, eso que usted está haciendo, Dios le va a dar por añadidura. Luego este joven pudo estudiar,
y ahora financieramente está muchísimo mejor. Fíjense, las cosas vienen por añadidura porque Dios nos permite caminar ese camino. Les invito ahora a que busquemos en el libro de Romanos, pero ahora el capítulo 12. Y vamos a empezar a leer vamos a leer el versículo 1 y 2 y básicamente nos vamos a detener en estos dos versículos. Dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Vamos a desglosar este versículo un poco más lento. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego que por las misericordias de Dios. Yo la verdad leí esto y la primera vez que lo leí, las veces que lo he leído siempre pasaba por encima de eso y ahora caigo en cuenta lo importante que es. Porque es por esa misericordia, es por esa gratitud que yo tengo hacia Dios que yo debo moverme. En otras palabras, Jesús un día nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es por gratitud a ese Dios creador que no solamente me hizo, me formó, no solamente me sustentó, sino que me redimió en la cruz del Calvario, que yo debo ser agradecido. Ay, mis hermanos, y cuando uno está feliz y agradecido, uno hace lo que sea. Y por eso Dios nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y por eso la ley, en ese tono, jamás va a ser gravosa. Jamás va a ser un peso. Por eso el yugo de Cristo Jesús es muchísimo más liviano que el yugo de cualquier otra empresa. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mire, quiero que escuchen esto del comentario bíblico adventista acerca de Romanos 12:1. Dice, la justificación por la fe no solo significa el perdón del pecado, sino también una vida nueva. Incluye santificación y justificación, transformación y reconciliación. Y escuchen esto que me movió el piso. El propósito de Dios es restaurar completamente a los pecadores para hacerlos idóneos para vivir en su presencia. Mis hermanos, el objetivo de Dios es hacerte feliz. El objetivo de Dios es que empieces a vivir esa felicidad hoy. Ahora les voy a hacer una pregunta interesante. ¿Qué cosas que ustedes tienen hoy? Yo sé cómo va a ser la respuesta, pero pónganle cuidado a la pregunta. ¿Qué cosas que ustedes tienen hoy, ustedes no van a tener en el cielo? Porque hay cosas que vamos a tener. Por ejemplo, van a haber familiares allá, vamos a tener familia. Va a haber comida. Una de las primeras actividades que vamos a hacer, nos vamos a sentar en esa mesa blanca, inmensa, a disfrutar otra vez del vino de la vid con Cristo Jesús. Pero ¿qué otras cositas nosotros no vamos a tener que de pronto pensamos son interesantes o importantes? Muy bien, no vamos a tener enfermedad. Una cosa que no vamos a tener. Yo les hago esta pregunta, mis hermanos. ¿Será que en el cielo no vamos a tener internet? Mira lo que me ocurrió esta semana. Finalmente logramos arreglar unas cajitas y guardarlas en el ático. Y tal vez en el proceso de hacerlo se tocó algún cable de la conexión de internet y no hay internet. Yo revisé las conexiones, todo lo que me imaginaba podría haber pasado, no se me ocurrió lo del ático. Y no hay internet. Se me acerca mi niña y me dice, papá, no hay internet. Entonces, ¿yo cómo voy a comer? Llega una pacientica
a la oficina. Esta señora particularmente vive estresada, su hija tiene problemas con drogadicción y ella está cuidando a sus nietos. Y tiene una nieta de 14 años. Y me dice ella, doctor, cuando la niña se porta mal, yo le quito el teléfono. Y eso sí se pone, mejor dicho, ella sabe que sin el teléfono no hay vida. Ahora yo les pregunto, mis hermanos, ¿será que en el cielo no van a haber teléfonos? Ahora, ustedes no me están entendiendo todavía la idea, pero escuchen lo siguiente. ¿Será que en el cielo no va a haber café? ¿Será que en el cielo no va a haber carnecita? Porque no va a haber más muerte ni llanto. Y si no va a haber más muerte, hay muchas personas que se sienten atañadas cuando uno habla de esto, porque para ellos eso es más importante que el cielo. Amén, hermanos. Muchos de nosotros estamos en realidad confiados en lo que dice 1 Corintios 15, 52. No sé si ustedes se acuerdan de ese versículo, pero también es súper conocido. Dice, al final de la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué pasa? ¿Seremos qué? Seremos transformados. Y nosotros estamos esperando a que esa transformación tenga para no volver a sentir la necesidad del internet, ni del café, ni de las otras cositas que hacemos a veces. Pero no es así, mis hermanos, porque Dios quiere que nuestra transformación sea hoy, no mañana. La consagración, Pablo primero exhorta a los cristianos a que consagren su cuerpo a Dios y después insta a presentarle sus facultades intelectuales y espirituales. Escuchen esto, la condición de la mente y el alma depende en gran medida de la condición del cuerpo. Por lo tanto, es esencial que las facultades físicas sean conservadas en óptima salud y en el mejor vigor posible. Cualquier práctica dañina o complacencia egoísta que disminuya la fortaleza física dificulta el desarrollo mental y espiritual. No me respondan, por favor, pero ¿cuántos de nosotros sacamos un tiempito para hacer ejercicio todos los días? Muchas veces uno hace cosas y no se da cuenta que eso tiene unas consecuencias. Nosotros somos responsables de esta bendición que es nuestro cuerpo. Y necesitamos, para poder, nuestra vida no solamente es el físico, no solamente la parte espiritual, es todo. Cuando Dios hizo este muñeco de arcilla, de barro en el piso y le sopló aliento de vida, ¿y fue qué? Un alma viviente, es una unidad. Tú no la puedes desmembrar, tú no puedes pensar que solamente el estudio de una cosa o el hacer una cosa es suficiente. Acuérdense, mis hermanos, Pedro un día nos dijo que nosotros éramos real ¿qué? Nación ¿qué? Pueblo ¿qué? Nosotros somos un grupo especial privilegiado y la consagración que debe hacer el cristiano, ¿ok?, necesita pureza y santidad. Es un acto, escuchen esto, es un acto de culto espiritual. Muchas veces nosotros pensamos que el culto solamente ocurre aquí los sábados en la mañana. Y el culto, porque nosotros somos sacerdotes de Dios, pasa todos los días, en todos los instantes. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras miradas, todo debe reflejar y dar gloria y honra a nuestro Dios. Ya no se ofrecen más los sacrificios de animales, sino se ofrece a sí mismo, nosotros mismos, como un acto de servicio religioso que involucra la razón. Voy a repetir nuevamente eso. ¿Que involucra qué? Mis hermanos, si lo que tú estás haciendo no involucra la razón, sino como una urgencia de hacerlo, piensa bien por qué lo estás haciendo. Esta no es una exigencia arbitraria de Dios. Dios desea la completa restauración de los creyentes, porque así es que nosotros vamos a tener felicidad.
Mira que cuando uno a veces no cuida el cuerpo y viene uno y se sienta aquí en la banca y empieza uno con dolor de espalda y empieza uno con el dolor de la mano porque hizo algo incorrecto o le da uno sueño porque no durmió bien, ¿verdad? Esto incluye necesariamente la purificación y el fortalecimiento de las facultades físicas, mentales y espirituales. Por eso, el cristiano que se somete por fe, palabra clave, a la forma que Dios tiene de salvar al hombre, gozosamente obedecerá esta orden de considerar la salud de su cuerpo como un asunto de máxima importancia. Les voy a contar esta historia que ustedes se la saben muy bien, pero tiene un trasfondo. ¿Ustedes se acuerdan de Ezequías? Un día Ezequías se enfermó y vino el profeta Isaías y le dijo: Rey, tus días están contados. Y el profeta empezó a salir, iba saliendo del palacio. Inmediatamente el rey Ezequías se postró y clamó a Dios: Señor, ¿en serio? ¿Hasta aquí? Y derramó su corazón y Dios lo oyó. Y antes de que el profeta Isaías saliera, Dios le habló a Isaías y le dijo: hey, he escuchado la voz del rey, devuélvete y dile que le vamos a dar un poquito más de tiempo. ¿Qué ocurrió después en la historia? Se dio una señal que fue extremadamente notoria, y reyes de Babilonia y de otras partes del mundo se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Que el sol se regresase, eso no pasa. Y más cuando escucharon que eso había ocurrido por voz del Dios de Israel. Entonces vinieron emisarios y vinieron a ver cuál era eso tan especial que tenía Ezequías. Y ustedes conocen la historia. Ezequías mostró algo que no debe haber mostrado. Y de ahí, a razón de eso, Babilonia invadió años más adelante a Israel. Ustedes miren la historia, por ejemplo, de Salomón. En el momento más grande que tuvo Israel. Y la idea, escuchen esto, mis hermanos, la idea de Dios con darnos 11 años más de vida, porque no deberían ser 11 años, por cierto, es más, pero el promedio de aquellos que no hacemos lo correcto baja el promedio. No sé si ustedes entiendan esa ecuación matemática, pero muchos de nosotros, adventistas, no hacemos lo que los adventistas dicen hacer. Cuando yo estoy trabajando en el hospital, uno de mis argumentos y una de las llaves más fáciles que tengo para poder hablar de Dios es esto, porque es evidencia palpable. Esto no lo puede refutar un científico, porque está documentado. Pero si alguien entra a tu casa y lo primero que tú le ofreces es un cafecito, ¿qué estamos nosotros mostrando? Y permítanme, mis hermanos, le digo esto con mucho amor, pero nosotros líderes nos hemos aflojado un poco. A veces permitimos actividades a nombre de la iglesia. Acuérdense que Dios ha dejado la iglesia y estas bendiciones para que gente sea atraída a ella. Pero si en una reunión avalada por la iglesia hacemos cosas que no están correctas. Yo traje aquí el voto bautismal. Yo no sé si usted alguna vez lo han leído. Dice primero: ¿cree usted en la existencia de un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que constituyen una unidad de 3 personas
Todos creemos. ¿Acepta la muerte de Jesucristo en el Calvario como sacrificio expiatorio? Todos estamos de acuerdo. ¿Acepta, el número 6, los 10 mandamientos son la única expresión del carácter de Dios? Les hago esta pregunta. ¿Cuándo es la última vez que ustedes leyeron esto aquí antes de un bautismo? Sigo leyendo. ¿Anhela usted la pronta venida de Jesús? El número 10. ¿Cree que el cuerpo del templo del Espíritu Santo es templo del Espíritu Santo y que su deber es honrar a Dios cuidándolo, evitando el uso de todo lo que sea perjudicial, absteniéndose de comer alimentos inmundos, la fabricación o venta de bebidas alcohólicas, tabaco, el consumo humano, el abuso, el tráfico, los narcóticos y otras drogas? Sigamos leyendo el versículo 2 ahora de Romanos 12. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos en medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Saben, mis hermanos, que la palabra culto al final del versículo 1 es un término que está hablando, yo esto no lo había entendido así, pero es un término que implica un acto de servicio religioso o de adoración. Compárase con el uso, por ejemplo, en Hebreos 9:1, cuando habla del santuario. Pablo está hablando que un culto que tiene que ver con la mente, la razón y el alma, como algo diferente de lo que es externo o material. En otras palabras, lo que nosotros hacemos aquí, la liturgia que tenemos aquí y que llamamos culto, en realidad no lo es. El culto es la forma como nosotros nos comportamos y honramos y veneramos a Dios. Este versículo atribuye un profundo significado a los principios de una vida saludable. A mí esto me dio un choque cuando me puse a leer. Esto está en el comentario bíblico adventista porque yo no esperaba encontrar esto. Con profundo significado en el principio de la vida saludable. El creyente cumple con un acto de culto espiritual al ofrecer a Dios el cuerpo santo y sano, junto con una mente consagrada y un corazón dedicado, porque el proceder será así solamente todo lo que hay en él a la voluntad de Dios. Y así abre el camino para una plena restauración en él de la imagen divina. Ustedes habían escuchado alguna vez que si ustedes le quitan un mandamiento a los 10 mandamientos, ¿se pierden todos? Pues eso no solamente se aplica a la ley de Dios, se aplica a todo lo que Dios nos da. Si tú lo sabes, ahora, escuchen lo que voy a decir porque es importante. Yo les dije al principio que la razón, el motivo para nosotros actuar de esta forma es por gratitud, por amor. Si tú no has llegado a ese grado, a ese nivel de entendimiento, arrodíllate. Si tú llevas 20 años en la iglesia y no has llegado a este nivel de altura, busca a Dios. Hay algo mal. Hay algo que no está bien. El verdadero cambio, dice Pablo, está diciendo que el cristiano no debe copiar las costumbres externas y mudables de este mundo, sino ser plenamente transformado a su naturaleza íntima. La santificación incluye una separación externa del creyente de todas las costumbres profanas. Y cuando digo profanas no quiere decir groseras. No necesariamente es algo que va abiertamente en contra de la iglesia, sino algo que es del mundo. A nosotros a veces nos ocurre lo contrario.
nosotros fuimos llamados a ser la sal del mundo, pero estamos perdiendo la sal. Estamos perdiendo el sabor. A medida, dice la hermana White, en Mensajes Selectos, a medida que el hombre interior se va transformando por el poder del Espíritu Santo, la vida exterior también va cambiando. En otras palabras, tú no tienes que cambiar nada, tú no tienes que hacer ningún esfuerzo. El conocimiento que usted está adquiriendo, usted va a sentir la necesidad de responder a Dios de esa forma. La santificación de la mente se revelará de una manera más santa de vivir, y a medida que el carácter de Cristo produzca más y más perfectamente en el creyente la imagen de Dios. A veces uno trata de combatir esto y uno quiere hacer las cosas. A mí me llegan los pacienticos al hospital, a la oficina, y yo les digo, mamá, tienes que perderme peso. Doctor, pero es que yo como poquito. Entonces yo les tomo el pelo y les digo, ¿me entienden la expresión tomar el pelo, verdad? Les digo, preciosa, utilice la dieta COVID. Entonces se queda mirándome, ¿la dieta COVID? ¿Y qué es eso? Y yo les digo, déjese la máscara puesta y verá que pierde peso. Porque no hay forma de comer con la máscara puesta. Mis hermanos, es así de sencillo con Dios, porque dice Dios en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces, sí puedes decir lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo ¿en qué? La renovación de vuestro entendimiento, decía el versículo, la facultad del razonamiento de la persona, su capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, están bajo el dominio del impulso carnal antes de la conversión. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que le dijo la serpiente a Eva. Se habrán abierto vuestros ojos y seréis como ¿qué? Sabiendo qué. Y una vez predicamos esto acá, que el saber el bien y el mal quiere decir nosotros el querer definir qué es bueno y malo. Y permítanme, mis hermanos, decirles que esa es una mentira de Satanás y que nosotros no sabemos qué es bueno y qué es malo. Un escrito está, me puede decir eso. Concluyo con un versículo también muy famoso, Juan 10:10. Dice, y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo, dice Jesús, ¿yo qué? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿qué? Los adventistas del séptimo día hemos sido llenos de un conocimiento para poder tener vida y vida en abundancia. Y si nosotros acampamos, si nosotros ponemos nuestras vidas en comunión con la voluntad de Dios, entonces el ángel de Jehová nos va a defender. Nosotros necesitamos vivir lo que Pablo dijo en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Les voy a dejar una tarea, mis queridos hermanos. Y la tarea es que en la soledad de hoy en la tarde, busquen en internet, busquen el manual de iglesia o lo encuentren en varias partes. Ese voto bautismal, léanlo, analícenlo y miren qué cositas hay en la vida de ustedes que necesitan ser removidas. Pero no luche con ellas, porque luchar con ellas es como estar uno amarrado a unos grillos y tratar de romperlos. Nuestra carne es débil, los grillos son fuertes, el hierro no se puede romper con la carne. Solo con la voluntad de Dios. Ahí es donde las rodillas empiezan a jugar su papel. Ahí es donde nosotros debemos empezar a ver a Cristo y su muerte en el Calvario. Ahí es donde el corazón debe ser constreñido. Ahí es donde nosotros debemos en realidad sentirnos humillados, tristes.
pobres. Porque cuando nosotros somos débiles, la fortaleza de Dios se hace una realidad en nuestras vidas. ¿Por qué el rico no puede entrar al cielo tan fácilmente? Porque él tiene el dinero como el modo de poder. Cuando tú te enfermas, no busques al médico, busca a Dios primero. Él te va a guiar al médico que te va a curar. Coloquémonos de pie, vamos a orar. Oremos. Bendito Padre que estás en lo alto de los cielos, la honra y la gloria sean para ti ahora y por siempre. Señor, nosotros en menor o mayor grado podemos estar equivocándonos con nuestro cuerpo, podemos estar equivocándonos con nuestra salud mental. Te rogamos, Padre Celestial, que nos ilumines, que nos hables, que nos sigas hablando, que nos permita, Señor, encontrar el camino para poder vivir y gozar de esa vida abundante que tú quieres hoy vivamos. Nosotros necesitamos restablecer nuestras vidas a tu imagen, así como cuando salimos la primera vez de tus manos. Y solo a través de tu poder podemos hacer eso. Pero si nosotros seguimos siendo negligentes, pensando que esto no es tan importante, Señor, llámanos la atención, inquiétanos y permítenos, Señor, corregir aquello que puede ser corregible y ayúdanos a tener amor y entendimiento para lo que nosotros necesitamos hacer. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te lo agradecemos en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén.